¿Qué tal? Muy buenas tardes. Último día de campaña. Mañana pueden reflexionar o pasear si quieren. El domingo tienen una cita con las urnas y ojo con el Celta porque ya saben que les quedan dos finales. Vamos a hablar de literatura y vamos a pasear también porque la próxima semana se presenta en Vigo un libro de estos que nos gustan, que hablan del exterior, de rutas y de rutas además cerca por Galicia. Pero antes, literatura pura y dura, aunque también nos lleva a pasear, aunque en este caso por el Nueva York del finales del 19. Y para hablar de él vamos a saludar a su autora, en este caso de forma telemática. Care Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. A la que agradecemos porque esta pequeña espera que hemos tenido para empezar el programa ha sido una espera técnica, la hemos tenido ahí al otro lado, bueno, pues esperando por nosotros para poder contar, porque a veces las nuevas tecnologías nos dan alegrías, como es poder mantener esta entrevista aunque estemos lejos, pero a veces, bueno, a veces nos ponen dificultades. Yo no sé, Care, ¿qué harían en el siglo XIX si tuvieran estas ventajas? Todos esos locos, extravagantes, innovadores que aparecen en tu novela. Bueno, en el siglo XIX tuvieron ya muchas ventajas y hay que recordar que allí fue cuando empezó toda esta vida de locos que llevamos ahora, ¿no? La velocidad, las comunicaciones, tantos y tantos avances tecnológicos que ellos vivían como si fueran la única generación de la historia que lo iba a vivir. Seguramente tendrían que darse cuenta que otros también hemos vivido grandes avances, pero nosotros tenemos que olvidar un poco eso que se llama orgullo del presente o presunción del presente y pensar que ellos vivieron también grandes cosas. Es decir, eran gente ya muy tecnificada y muy dada a la tecnología, y eso se cuenta también en esta novela. Hablo de locos extravagantes, extravagantes porque lo eran, pero ojo, no hablamos en muchos casos de personajes de ficción, aunque sí ficcionados, sino de personajes reales que Care rescata de la historia. Ahora nos dirás cómo, nos dirás por qué, para incluirlo en esta novela, en El loco de los pájaros. Y ojo que ya el título nos cuenta mucho de esta novela, que yo no sé qué dirían los naturistas de ahora en esto de meter especies foráneas. Bueno, pues desde luego dirían que es un disparate, porque este protagonista mío, que como bien decías es un personaje real, un hombre que nació en el Nueva York del primer tercio del siglo XIX, se llamaba Eugene Schiffelin y tuvo una idea preciosa, la verdad es que preciosa, tierna, ingenua, pero catastrófica. Claro, es una mala, bonita idea, ¿no? Es una idea bellísima, pero que ya hoy sabemos que no se puede llevar a cabo, que fue llevar a Nueva York, al lado de su casa, a Central Park, a todos los pájaros que nombró William Shakespeare en su obra, que eran un total de 54. No sabemos exactamente qué pasó con los otros 53, pero sí sabemos que introdujo el estornino, que él se plantó en Nueva York con 60 estorninos, 30 parejas que había capturado en Londres y llevado en barco, por supuesto, hasta Nueva York, y los liberó un 6 de marzo de 1890. Y también sabemos que todos los estorninos americanos del norte y del sur son descendientes de aquellos suyos. ¿Cómo te enteras tú de esta historia y cómo decides que puede ser una gran novela? Bueno, pues yo soy shakespeariana de pro y por supuesto devora libros, y tropecé con esta historia en un libro que me compré en Nueva York precisamente, que se llama Cómo Shakespeare lo cambió todo. Y me llamó la atención el título y que era un libro raro, a mí me encantan los libros raros, y fue allí donde conocí por primera vez a este señor que tiene una vida tan extravagante que realmente parecía de ficción. Y yo lo primero que hice fue averiguar un poquito sobre él, poco porque se sabe poco, y lo siguiente fue buscar una novela de un autor tal vez americano o inglés que me hubiera contado su historia, y no la encontré. No la encontré, claro, lo siguiente fue, pues yo soy novelista, era irresistible, ¿no? Pensar, ¿y si la escribo yo? Ahora tenemos una ventaja que es la de Google, aunque bueno, tengo que confesar a los espectadores, creo que alguna vez lo he hecho, que no siempre, pero muchas veces los periodistas, cuando nos llega un libro, también tenemos ciertas ventajas con las editoriales, es que a veces nos dan un pequeño resumen
con 4 ideas básicas del libro. Y muchas veces pues nos dicen alguna clave, como hay personajes reales, hay otros personajes ficticios. Entonces yo cuando cogía esta novela, cogía Google también y decía, bueno, este es rarísimo, este seguro que es de los que no han existido. Y buscaba en Google y decía, ostras, no, este personaje ha sido real, este sí que ha sido real. Este personaje es súper verídico y normal. Este es un personaje que efectivamente ha existido y justamente era un personaje de tu invención. Care, ¿cómo puedes moldear así los personajes y hacerlos convivir en una misma historia? Bueno, a mí me entusiasma eso de mezclar ficción con realidad, también porque cuando escribes una novela de corte histórico o ambientada en otra época, pues tú te tienes que basar en lo que sabes, en lo que has leído, en lo que has aprendido. Por supuesto que la documentación es básica y muy importante y yo la disfruto muchísimo, pero luego tienes que completar, pues es que si no completaras no estarías escribiendo una novela, estarías escribiendo otra cosa, ¿no? Un libro de historia. Yo no soy historiadora, yo soy novelista. Y por otra parte, cuando buscas y no encuentras, pues te frustras, porque tú lo que haces cuando emprendes una documentación es pretender encontrar aquello que estás buscando, pero no encontrarlo también es licencia para novelar, o sea que es una buena noticia, ¿no? Y a mí esto me ocurrió con Eugene, con el protagonista, que bueno, hay muy poquito, se sabe muy poquito de él. Yo creo que fue un hombre muy discreto, muy prudente, que prefirió siempre estar en un segundo plano, que no tuvo hijos. Eso hace también que nadie haya salvaguardado su memoria, por tanto se sabe muy poquito, no dejó documentos escritos. Bueno, pues eso me permitía a mí lo que he hecho, ¿no? Que es escribir una novela imaginando cómo fue, basándome en su vida y novelando el resto. Yo creo que una de las primeras de tus novelas, una de las primeras novelas que leí tuyas, fue El aire que respiras, y ahora viendo el dossier me he fijado en los títulos, hay alguno más, pero es que son ya 14 y muchas de ellas traducidas a más de 20 idiomas. Pues sí, bueno, son ya 14 porque ya voy teniendo una edad, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y porque trabajo, porque, claro, un novelista es muchas cosas, ¿no? Y siempre se habla de la parte más creativa, el talento, la inspiración, esas cosas que a veces no sabes muy bien qué quieren decir. Pero detrás de un novelista lo que hay es un terco, ¿eh? Una persona tenaz y cabezota que emprende una aventura sin saber muy bien a dónde va a llegar y trabaja en ella todos los días de su vida. Y eso, cabezota y trabajadora creo que también, creo que lo soy un rato. Y sí, son ya 14, efectivamente. Entre la primera novela y ahora, no te voy a preguntar qué ha cambiado en tu forma de escribir, pero sí de cómo escribes, qué ha cambiado en tu método y cómo ha cambiado en tu día a día, porque me imagino que en aquel momento no te veías haciendo una entrevista por Zoom. Bueno, me hubiera vuelto loca, por supuesto. Y bueno, y me sigue encantando, porque eso significa que lo que haces merece la atención ajena, ¿no? De personas que merecen la pena. Bueno, han cambiado muchas cosas, pero a mí me gusta mucho ver que hay una coherencia interna en lo que hago. Pues mis preocupaciones, mis pasiones siguen intactas, todos mis temas siguen siendo los mismos. Yo creo que he aprendido a tratarlos y a abordarlos. La vida te enseña, ¿no? Un novelista habla de la vida y cuanto más vives, más sabes. Por tanto, debe de ser el único oficio del mundo que se hace mejor cuanto más vieja eres, pienso yo. Y luego a mí me gusta mucho comparar la escritura con el cocinar. Me gusta mucho cocinar también. Y cuando empiezas a cocinar, pues no sé si a ti te gusta cocinar, pero te pones la receta al lado y nunca se te ocurre, ¿no? Cambiar lo que dice la receta. Si dice 30 gramos, pues no se te va a ocurrir ponerle 40 y lo sigues al pie de la letra. Pues a mí me pasaba un poco igual cuando empecé a escribir. Me hacía unos guiones muy bien hechos, unos esquemas de argumento muy bien hechos, muy detallados y los seguía al pie de la letra. Pues ahora ya no. Sigo teniendo mis esquemas porque yo necesito saber a dónde voy, pero son mucho más delgados esos esquemas, improviso mucho más, pues ya sé mucho más la receta, cómo me sale y sé que, bueno, si no le echo 30 gramos, pero le echo 35 y lo dejo cocer un poquito más, pues igual también sale rico, ¿no? Un poco, eso es lo que me ha pasado con los años.
Sobre todo porque no solamente es rico, sino que tiene una sustancia propia. Por eso hay autores y autoras que tienen una voz propia. Eso sí, ahora lo que tienen voz propia, porque sí es cierto que somos igual de jóvenes que antes, por lo menos lo aparentamos, pero han pasado algunos años, lo que tienen voz propia son los autores, los espectadores, ¿no? Los lectores y las lectoras, vaya por Dios, que no me salen las palabras, que antes igual había que esperar a las puestas en escena, a las presentaciones de los libros, para poder encontrar el feedback. Muchas veces entonces en la presentación del libro ni siquiera habían podido leerlo y había que esperar al encuentro en el club de lectura para saber qué pensaban de ese libro, y ahora resulta que ya en las redes sociales son ellos quienes te lo dicen. Tampoco tienes que esperar a abrir la hoja del periódico y que sea solamente el crítico quien te diga qué le parece el libro, qué tal está siendo el feedback, que sé que bueno por otro lado. Bueno, está siendo estupendo y mira que yo envidio mucho a la gente joven que empieza a escribir ahora precisamente por eso, porque cuánto nos costaba a nosotros antes de que existieran las redes encontrar ese feedback, ¿no? Esas primeras reacciones que son tan importantes, porque tú eres tan vulnerable cuando publicas algo que hasta que sabes cómo se recibe, si has acertado, si has emocionado, pues no te quedas más tranquila. Y antes costaba mucho, ahora yo envidio hasta a la gente joven que puede colgar cosas en WhatsApp o en Instagram o dar a conocer un texto en cualquier red social y tener comentarios inmediatos. Bueno, en este caso están siendo por redes y por otras vías muy buenos, muy positivos. Yo creo que la novela está consiguiendo lo que yo pretendía, que es que se lea con una sonrisa, que sea una novela amable, es una fábula en realidad, es un cuentito, ¿no? Pero que deje un poco de pozo, que haga reflexionar un poco sobre el alcance de los sueños y el cuidado con lo que sueñas, ¿no? Porque igual parece una idea maravillosa y tú quieres hacerla con la mejor de tus intenciones, pero igual dentro de unos años se ve como algo horrible. Bueno, pues como en toda fábula nos vamos con eso, con el mensaje final, El loco de los pájaros, la historia de un sueño hecho realidad, de Care Santos, publicada por Destino. Care, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Gracias a ti, como siempre. Y ustedes no se me muevan porque nos vamos al espacio. Son el equipo Monte Castelo Bot, un grupo de 10 chavales de entre 12 y 13 años que cursan primero y segundo de la ESO, pero que ya se han coronado como ganadores de la First Lego League en España, una competición para jóvenes que fomenta el aprendizaje de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las llamadas materias STEAM. El trabajo presentado por estos chicos fue nominado al mejor proyecto en el concurso nacional y no es para menos, unas baldosas que aprovechan la energía mecánica de las pisadas y que generan energía. Metemos estas cositas que se llaman piezoeléctricos que cuando se comprimen o vibran generan electricidad por los cables positivos y negativos. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Decimos, pues lo ponemos en un módulo debajo de las baldosas para que con la energía que expendemos cuando damos un paso generamos electricidad. ¿Por qué? Porque se está desperdiciando. Estas baldosas inteligentes se pueden adaptar a cualquier tipo de suelo si sus creadores ya tienen un lugar ideado donde implementarlas, la calle peatonal de Príncipe. Hemos calculado todo esto y hemos llegado a la conclusión de que casi podemos encender casi todas las luces de toda la calle de Príncipe. De hecho, lo pueden ver aquí, la calle de Príncipe entera. Y aquí, bueno, es donde hicimos el cálculo, ahí con la calculadora y tal, y bueno, llegamos a esa solución. Llegar a una final internacional de una competición de estas características no es fácil, pero al equipo no le falta pasión, ilusión y fe en su proyecto. Bueno, allí en Australia vamos a encontrarnos con 90 equipos de todo el mundo. Es la zona de Asia-Pacífico, ahí están los equipos quizás más difíciles porque están los chinos, Japón, Taiwán, Singapur. Y son equipos muy duros a batir y llevan muy buenos proyectos y muy buenos robots. Ya un poco en la parte del proyecto lo llevamos muy bien, nos vemos bastante fuertes porque en España, ya en el nacional nos vimos bastante fuertes y ahora lo que nos toca es empezar a presentarlo en inglés, porque allí hay que hacerlo todo en inglés. El equipo sigue haciendo modificaciones en el proyecto para que sea lo más preciso posible y que llegue a punto a la final de la First Lego League, que se celebrará en Sydney, Australia, del 29 al 2 de julio. Vale, ya deja.
Continuamos y decíamos que íbamos a ir también a la pantalla, pero que íbamos a seguir hablando de libros. Ascensiones a las montañas más bellas de Anxo Rial, al que sí tenemos en el plato. Anxo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y este ya es el sexto, el séptimo? El séptimo, este es el séptimo ya. Bueno, que yo lo tengo aquí recién salido del horno porque en Vigo no se va a presentar hasta el próximo jueves, 1 de junio, lo vamos a hacer en el Corte Inglés. Rutas, ojo que cuando dice ascensión a las montañas, no se asusten, porque las rutas van por dificultad, ¿no? Sí, básicamente el 95% de las rutas que hay en el libro son todas asequibles para hacer tranquilamente. Hay algunas que son un poquito más difíciles, pero son todas perfectamente factibles. Periodista, fotógrafo deportivo, te hemos escuchado en la radio, te hemos podido leer en medios de comunicación y ahora desde hace algún tiempo podemos seguirte también a través de estas rutas que nos propones relativamente cerca, porque lo que recorremos es Galicia. Podemos quedarnos con rutas provinciales o podemos ir un poquito más allá. Sí, el objetivo de la colección Galicia de SUA es hacer recorridos siempre por Galicia. Entonces, bueno, en este caso toca las 4 provincias y, bueno, pues son rutas para acceder a las montañas, pues como decíamos antes, de una forma pausada, puedes ir con la familia, puedes hacerlo de una forma tranquila. ¿Cómo empiezas esta propuesta, Anxo? Pues esta propuesta era lo de las montañas era algo que ya le estaba dando vueltas desde hace tiempo. Y bueno, pues al final me ha dado un poquito más trabajo que los anteriores libros, pero bueno, aquí está ya, por fin. Bueno, pero como empiezas esta propuesta me refería en general, ¿no? ¿Cómo surge la idea de ese primer libro? Entiendo que la necesidad que tenemos de aire, ¿no? y de naturaleza. Pues todo empezó, el primero recorre una serie de escenarios con leyendas, estas míticas leyendas de los santos. Y bueno, pues a mí se me ocurrió hacer primero pues una criba de todas las leyendas y luego adosarle una ruta de senderismo para que una persona que quisiera ir a conocer ese lugar, ese sitio, tuviera una propuesta alternativa para poder hacer una ruta o hacer un camino tranquilo, ¿no? Y de ahí surgió la primera propuesta y bueno, pues fue el detonante para abrir esta serie de la colección Galicia, que bueno, pues va por el séptimo ya. Es que el séptimo, las rutas las ven aquí, las ven con mapa, las ven marcadas en rojo, además con camino, con nombres, con lugares, con acotaciones, con códigos QR, porque además utilizamos las nuevas tecnologías para que este mapa en papel, que lo hay, que existe y que además en algunas ocasiones, en algunas rutas, entiendo que cuando son más complicadas, viene todavía en tamaño más grande, para que aquellas cosas que debemos tener en cuenta nos hagamos uso también de las nuevas tecnologías que para eso las tenemos. Nos vaya directamente al móvil y ahí lo podamos ver las coordenadas y nos abre un mapa y podemos saber dónde vamos a ir y dónde estamos. Anxo, pero es que ya en sí, también es tu trabajo, supongo, las fotografías de este libro de por sí solas se merecían una publicación. Bueno, pues efectivamente, digamos que la editorial SUA tiene muy presente la fotografía, ¿no? La imagen que pueden aportar los fotógrafos. Y basan básicamente todo el recorrido de sus libros a través de las fotografías. La fotografía es un eje muy importante y bueno, para mí que soy fotógrafo, la verdad es que es una satisfacción porque plasmas un poco lo que estás haciendo, ¿no? Lo hablaba antes con la anterior entrevistada y es que, bueno, ya lleva muchos años escribiendo en el mundo de la literatura, de la ficción en este caso. Hablábamos que llevaba 14 libros publicados y que ella empezó a publicar cuando todavía no había redes sociales o no de esta manera. Introduzco la pregunta por algo, ¿eh? ¿A ti te han salido competidores? Es decir, después de 6 libros, ¿la gente por redes sociales te envía sus fotos de los mismos espacios una vez que hace recorridos para intentar competir? No, en general no. Yo lanzaría el reto en el próximo libro. Sí, para ver si les ha gustado. Tengo comentarios, a veces cuando hago las presentaciones, pues sí que se me acerca alguien y me dice, pues te olvidaste, o bueno, a ver, claro, en una propuesta tan amplia como las montañas de Galicia va a quedar algo que siempre fuera. Y siempre te va a venir alguien, oye, que falta yo me refería si intentaban sacar las mismas fotos que tú sacas, ¿no? Aprovechando ahora que hay mucho Instagramer y cosas así. No. Veo que hay gente en Instagram que sí que va a los sitios
y hace sus propuestas, pero bueno, no me lo dicen directamente, ¿no? Bueno, tenemos por ahí fecha, hora, día de la presentación, va a ser el 1 de junio, decíamos, en el Corte Inglés, ahí lo decíamos, en la librería, en la planta 5, ¿a qué hora, Anxo? A las 8:30. A las 8:30, cuéntame, ¿de quién te vas a acompañar? Pues me voy a acompañar de María Jesús Argibay. La mejor profesional que ha tenido nunca esta casa y alguna otra también de Vigo, por cierto. Sí, pues ya me ha acompañado en otras presentaciones y bueno, pues para seguir un poco la tradición, allí estaremos a partir de las 8:30, pues haciendo la presentación del libro, hablando con la gente que quiera participar y explicando pues un poco cuál es la idea del libro y bueno, los objetivos que tiene. Oye, ¿sabes si ella, además de gran periodista, ha hecho alguna de las rutas que propones? Pues me dice que siempre me está diciendo que un día va a empezar. O sea que intuyo que pocas. Bueno, rutas recomendables, entiendo, para amantes del deporte, para amantes de la naturaleza, pero también para amantes de la fotografía, porque solo hay que ver estas fotos para ver la cantidad de lugares maravillosos que tenemos, algunos de ellos muy escondidos, no solamente las leyendas, sino, bueno, pues territorios maravillosos desconocidos aquí al ladito. Anxo, nos quedan nada, 3 minutos. ¿Qué nos propondrías de este libro, de esta última publicación, que es la que podemos ir a la presentación el próximo jueves, o alguna de las anteriores, si este fin de semana que va a llover un poco, va a haber alguna tormenta, o alguno de los siguientes? A lo mejor, mira, para los políticos que nos están viendo, que mañana tienen jornada de reflexión, que no saben qué hacer, ¿qué rutas les podríamos proponer? Pues es que ahora me pones en un aprieto, porque imagínate. Es como elegir a mamá o papá, ya lo Claro, sé, claro, pero propon depende un 3 poco o así, de la 3 dificultad. cercanas para que vayan los políticos de Vigo, por ejemplo. Pues yo les recomendaría que se acercaran a la Sierra del Galiñeiro, que engloba toda lo que es la sierra hasta el Monte Aloia. Es un sitio muy bonito y se puede hacer, bueno, pues la ruta que viene en el libro o parte de la ruta que viene en el libro. Esa sería pues una ruta perfecta. Pues no sé, otras rutas que nos quedan relativamente cerca y que son costeras y que nos ofrecen unos paisajes marinos maravillosos, pues a Monte Pindo, que además tiene pues una leyenda muy bonita de los gigantes que se convirtieron en piedra y bueno, es un sitio mágico, maravilloso y que es perfectamente... nos toca las Rías Baixas, que siempre ya sabéis que además se puede comer de maravilla, o sea que más no se puede pedir. Vale, lo ideal, por cierto, siempre leer la historia antes de ir y luego si queremos desde allí repasarlo, ¿no? Para poder ver las curiosidades in situ. Claro, porque básicamente el núcleo del libro es hablar del sitio al que vamos a ir y luego pues describe un poco la ruta, ¿no? Pero básicamente que estemos interesados en el sitio que vamos a visitar. Anxo Rial, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ustedes ya lo saben, ascensiones a las montañas más bellas, las nuestras, el próximo jueves. Si quieren, tienen la presentación con el propio Anxo Rial y con María Jesús Argibay. Nosotros volvemos también la próxima semana. Bueno, sí, que no se me olvide que, claro, que por supuesto María Jesús Argibay también va a estar este domingo junto al resto de equipo de Televigo y de Radio Vigo en el programa especial que vamos a tener en esta casa. Saben que vamos a tener un informativo, el habitual, tanto aquí en Televigo como en Radio Vigo. Eso sí, en Radio Vigo va a ser a las 2:10, aquí en Televigo a la hora habitual, pero sobre todo aquí a partir de las 8 de la tarde un programa especial con programación en plató, con especialistas, un programa dirigido por Jaime González de Az, con especialistas aquí, pero además con periodistas desplazadas en todas las sedes electorales. Vamos a hablar con los candidatos, vamos a repasar el escrutinio y vamos a ver cómo queda el pleno de la ciudad a partir del próximo lunes. Vamos a estar, como les decía, desde las 8 y hasta que porque hasta que esté listo el escrutinio y hasta que tengamos todas las valoraciones, no nos vamos para casa. Nos vemos entonces, un beso.